El átomo está cuantizado. A partir del descubrimiento de la divisibilidad del átomo, a finales del siglo XIX, se propusieron varios modelos de átomo, como fueron el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, para explicar la disposición de las partículas subatómicas en el átomo y para explicar también su comportamiento. Nosotros vamos a intentar describir en diferentes vídeos el modelo mecanocuántico del átomo. Ya que es el más aceptado actualmente porque es el que hoy día mejor explica el comportamiento de los átomos, el comportamiento atómico. Sin embargo, es un modelo de una cierta complejidad. Entonces, para un primer acercamiento al mismo, a mí me gusta empezar con el modelo atómico de Bohr. Ya que aunque está anticuado, me parece un modelo intuitivo, que además parte de sus postulados no son erróneos, sino que fueron incluso recogidos, agrupados en este modelo mecano-cuántico, y creo que nos van a dar una idea y una buena base para empezar. Este modelo atómico de Bohr se basa en el átomo de hidrógeno, que es un átomo sencillísimo, el más sencillo. Está constituido simplemente por un protón que se encuentra en su núcleo y, dice el modelo, un electrón que se encuentra girando en una órbita circular alrededor de ese protón, del núcleo. De esta manera, si el átomo recibe energía por radiación, por un choque con otro átomo, esa energía va a ser absorbida por ese electrón que puede promocionar a una órbita superior, más alejada del núcleo. Pasaría aquí o pasaría, dependiendo de la energía, aquí. Si la energía es suficientemente grande, podría incluso arrancarse del átomo y obtener el ion H+. En cualquier caso, lo interesante de este modelo es que Bohr propuso que esas órbitas no podían encontrarse a una distancia aleatoria, sino que debía de ser una distancia determinada. Es decir, las órbitas estaban a distancias determinadas del núcleo. De hecho, esa distancia nos da una fórmula muy sencilla para incluso calcular el radio que debe de tener esa órbita. Entonces, el radio de la órbita se puede calcularse por una sencilla multiplicación. Tenemos que multiplicar una constante que es 0,52, una constante de distancia, 0,52 Armstrong. Un Armstrong es una medida de distancia que se utiliza, no se encuentra en el sistema internacional, pero se sigue utilizando. A ser bastante útil, ya que se utiliza para medir distancias muy pequeñitas. Tan pequeñas como que un Armstrong equivale a la 10.000.000ª parte de un milímetro. O sea, si cogemos un milímetro y lo dividimos en 10 millones de veces, uno de esos trocitos sería un Armstrong. Bien, pues sería la multiplicación de eso por n elevado al cuadrado. Siendo n un número natural, empezando en 1, a partir de 1, 1, 2, 3, 4, etc., ¿no? 1, 2, 3, etc. De modo que, para calcular el radio de la primera órbita, pues sustituimos n por 1. Entonces, con n igual a 1, obtendríamos el radio de la primera órbita, que sería 1 al cuadrado 1, 0,52, el Armstrong. Ya sabemos a la distancia a la que se encontraría orbitando ese primer electrón, esa primera órbita. Con n igual a 2, si le damos el valor 2 a n, obtendríamos la segunda. Con n igual a 3, la tercera. Como veis, esta distancia está muy relacionada efectivamente con la energía, ya que hemos dicho antes que el electrón no se va, cuando promocione, no se va a encontrar no se pueden quedar aquí flotando en medio de una órbita, sino que tiene que estar aquí. O sea, que eso equivale a una energía que ha debido de absorber en concreto para colocarse aquí. O sea, la distancia, esa diferencia en distancia va a suponer también una diferencia en energías. Y eso es muy interesante, porque está hablando, vamos a darle este nombre, me gusta más, de órbitas posibles. Solamente hay una serie de órbitas posibles y, por lo tanto, unas energías posibles. Para ver esto con más claridad, a mí me gusta bastante
un ejemplo al que yo le llamo el símil de la estantería. Y en él tenemos una estantería con unas baldas. Nosotros vamos a colocar 3 baldas. 2 y 3. Y una pelotita en la balda inferior. Esto sería nuestra balda 1, nuestra balda 2, nuestra balda 3. Colocamos 4 baldas, pues 4, da igual. Entonces, esa pelotita nosotros la queremos lanzar de la balda 1 a la balda, digamos, 2. Entonces, lo que tenemos que hacer para lanzarla es aplicarle energía. Y efectivamente lo conseguimos, pero nos pasamos un poco. Aunque no lo suficiente como para llegar a la 3. La dejamos ahí. Evidentemente, la pelota no va a quedarse ahí flotando, sino que caerá y se colocará en el segundo nivel. Es más, si nosotros no le damos la energía suficiente como para entrar a ese segundo nivel, volverá, a pesar de que le hemos aplicado energía, volverá a su nivel 1 y se quedará ahí. Algo parecido es lo que pasa en el átomo según el modelo de Bohr. Podéis ver que el símil es muy sencillo. Las diferentes baldas se corresponderían con la órbita y la pelotita se correspondería con el electrón. Aquí es importante ver cómo, y por eso creo que este ejemplo viene bien, cómo la diferencia entre las baldas supone una determinada energía, una energía en concreto que le tenemos que aplicar. Da igual que nos pasemos un poco, va a volver aquí, va a quedarse en esa segunda balda posicionada. Es decir, en concreto, una diferencia de energía. O sea, que hay una determinada energía que es necesaria para promocionar a esa pelota o ese electrón desde una balda o un orbital al siguiente. Esto tiene una consecuencia importante también, claro, y es que del mismo modo que se ha promocionado, si nosotros tenemos un electrón excitado aquí, que ha promocionado digamos, al orbital 3, para volver a su posición que él le llama fundamental, que es la menos energética y por lo tanto la más estable, a la que tenderá a volver el electrón, puede hacerlo también a base de salto. No puede quedarse en medio, sino que puede hacerlo pasando del nivel 3 al nivel 2 al nivel 1, o puede hacerlo directamente, desde el nivel 3 al nivel 1. Lo curioso aquí es que en cada uno de esos saltos se va a emitir siempre un cuanto de energía. O lo que es lo mismo, un fotón. Da igual que pase del 3 al 2, que va a emitir un fotón. O que pase del 3 al 1, que va a emitir un fotón también. Lo que pasa es que ese fotón va a tener una energía diferente, equivalente a esa diferencia energética entre los orbitales, entre los que está saltando, evidentemente. O sea que ese fotón puede tener diferentes energías, con distintas energías. Ya está, básicamente. Lo que supone esto sería el modelo de Bohr. Evidentemente, de aquí hay que destacar, si algo, es esa última parte que he dicho, que depende de uno de sus postulados, que es el que decía que las órbitas posibles solamente eran a una distancia determinada. ¿Cuál es la consecuencia de lo que podemos extraer de aquí? Que el átomo está cuantizado. Depende de una determinada energía, de una energía concreta. Quiero comentar también algo curioso y que supuso la enorme aceptación que tuvo en su momento, y es que este modelo atómico explicó maravillosamente bien, explicó y explica actualmente también, la dislexia, explica ahora lo que se conoce como el espectro de emisión del hidrógeno. Espectro de emisión del hidrógeno. El espectro de emisión del hidrógeno consistía en una serie de líneas, era un espectro discontinuo, una serie de líneas energéticas que se sostenían en la gama de la energía electromagnética,
no era continuo, sino, como digo, era una serie de bandas que se encontraban una determinada energía. Y se conseguía cuando cuando se colocaba hidrógeno gaseoso en estado atómico y se excitaban su átomo. Como digo, por ejemplo, se utilizaba mucho radiación utilizando rayos X. El caso es que cuando estaba excitado se emitía este espectro de emisión, que voy a colocarlo aquí. Se podía apreciar en una franja. El espectro de emisión va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Nosotros vamos a coger la serie, lo que se conoce como serie de Balmer, que hace referencia al espectro visible. Y lo que se observaba era una franjita roja, una franjita verde. En realidad luego se vio que había más, había un doblamiento de esta franja, pero voy a poner las principales. Y una franja violeta. Por encima estaría el ultravioleta y por debajo estaría el infrarrojo. Y la energía es menor aquí y mayor aquí, ¿va? De menos a más. Esto era un rompecabezas, un quebradero de cabeza para los científicos de la época. Sin embargo, el modelo de Bohr lo explica maravillosamente bien. En este caso, ¿cómo? Pues Bohr dijo que están ocurriendo, en este caso, emisiones de esos quantum de luz a diferentes energías. En concreto son electrones que están cayendo al nivel 2, que pasan del nivel 3 al 2, del nivel 4 al 2, del nivel 5 al 2. En concreto, la barra, esta banda roja, corresponde de un salto de un electrón desde el orbital 3 al orbital 2. La barra verde correspondería y emite un fotón con esta energía en concreto, que es la que correspondería a esa diferencia energética entre esa órbita. La verde, desde el nivel 4 al nivel 2, como veis, es más energética, aunque es un fotón, pero más energético. Y la violeta, desde el nivel 5 al nivel 2, más energética aún. Una explicación bastante sencilla y plausible. En resumen, destacar que N, esas órbitas posibles, esos niveles energéticos posibles en los cuales puede encontrarse un electrón, se conoce como el número cuántico principal y está describiendo el tamaño de la órbita. Corresponde con el tamaño de la órbita. En futuros vídeos iremos desentrañando un poco más los misterios del modelo mecano cuántico.